Edición del 3 de septiembre del 2025, miércoles de Z Deportes, desde ahora y hasta la 1 de la tarde. Equipo completo en cabina, listos para llevarles a ustedes toda la información relevante de lo que ha estado ocurriendo en el mundo de los deportes en las últimas 24 horas. Ayer en las Grandes Ligas, día de poder dominicano, día de pleito que involucra a dominicano y día de controversia que involucra a otro dominicano. Vamos a estar hablando pues de lo que ha estado ocurriendo con Juan Soto, con Junior Caminero, con Rafael Devers, con Framber Valdez, que está en el ojo del huracán debido pues a lo que ocurrió ayer en el partido contra los Yankees en Nueva York. Y definitivamente este último mes de temporada regular de Grandes Ligas aparenta que va a ser de brinco y espanto. Saludos, FIFA Camaño. Saludos para ti, Juan, a Susi, a Jorge, al público en sintonía con nosotros. Tú sabes que se te quedó lo del palo de Ohtani. Wow, la velocidad a la que salió esa 120 millitas nada más. Esa pelota, que se dice que es el jonrón más rápido, la velocidad más rápida de salida de un jonrón conectado por cualquier jugador perteneciente a los Dodgers en la historia de la franquicia. Tú sabes que eso que tú destacabas de Framber a mí me llama la atención porque eso suele pasar poco de una manera que sea perceptible. O sea, no es que los pitchers y los catchers no se cruzan entre ellos, porque esa es la forma más fácil de traducirlo al español, y es en el momento donde el receptor pide un lanzamiento y el lanzador tira uno diferente al que el receptor pues le pidió. Y el resultado de eso fue el cuadrangular con las bases llenas conectado por Grisham. Pero después de ahí, Framber le dio un pelotazo al catcher. Exacto, que dice Framber que no fue de maldad. Que no fue intencional. No, mira. Pero a mí lo que me llama la atención de ese pelotazo al catcher es, tú te imaginas que esa recta, puso una recta medio a medio. 9-5 en el pecho. Volpi le hubiese hecho swing. Eso era otro jonrón, ¿oíste? Sí, fue una recta en el mismo medio del plato. De hecho, el propio Volpi vio el lanzamiento y se sorprendió. Se quedó como la expresión facial de Volpi, para quienes no vieron el juego, ni han visto los videos ni las declaraciones. Lo que ocurre es que, como FIFA bien describe, luego del picheo que produce el cuadrangular de Grisham, del Grand Slam, de acuerdo con las declaraciones de Framber Valdez, que fue quien habló con los medios, Framber quería un picheo, el receptor quería otro picheo y pues se cruzaron el asunto. Él habló del pitchcom, él habló de que se perdió y que él no ejecutó el picheo en la forma en que él quería ejecutarlo, y eso produjo el cuadrangular. Entonces, en el próximo picheo, cuando Anthony Volpi toma su turno, Framber le deja una recta. O sea, el catcher está esperando rompiente abajo. Tú ves que él coloca el guante abajo, esperando rompiente. Y Framber le mete una recta 95 en el pecho. Que no le dio tiempo al catcher a mover el guante, y se nota que le da el pelotazo. El catcher en ese momento se para, se quita la careta. Lo mira mal. Y lo mira, como quien dice, ven acá, ¿y qué es lo que está pasando? Por eso es que digo. Y Framber le da la espalda y sigue como que no ha pasado absolutamente como que no ha pasado nada. Entonces Framber me quiere venir a decir a mí y a los medios que no, que fue que se cruzaron, que no, que fue sin intención. Olvídese de eso. La reacción, o sea, el lenguaje corporal de las dos personas involucradas, con esa cámara metida allá, de los dos, no solamente el catcher, porque tú me dices a mí que de verdad se cruzan. ¿Qué es lo primero que hace el lanzador? Güey, mala mía. Pedirle disculpa al que. Güey, mala mía. Claro. O sea, el tipo se quita la cara, mira mal a Framber, y Framber lo que hace es darle la espalda, caminar, cerrar su gorro y vuelve y se pone a tirar. Por eso te decía, que lo extraño es que tú veas un cruce entre catcher y pitcher que sea perceptible, porque la mayor parte de las veces que eso pasa, la gente no se da cuenta. Correcto, pero es el lenguaje corporal de los dos. Y si tú te das cuenta, puede ser porque el pitcher se ponga la mano en la gorra, como, oye, mala mía, o la mano en el pecho, haciendo referencia a que fue mala mía, pero aquí ninguno de los dos lo hizo, al contrario, se miraron mal y se dio cuenta que sí fue un cruce. Jorge Mota. Lo que quería decir es que cuando ese tipo de cosas suceden, nosotros podemos hacer un perfil rápidamente, en base a lo que a las reacciones en el momento. Sí. Pero la pregunta que yo me hago, ¿ya hay un precedente de un malestar? ¿Hay algún cable de mala relación? Porque puede ser perfectamente una situación del momento, que no necesariamente haya escalado. Y Framber, al dar sus declaraciones, no deja de tener la razón. Obviamente llama mucho la atención porque cuando no hay camaradería,
entre un lanzador y un receptor impacta tanto un equipo que de ninguna otra manera puede afectar. Bueno, no sé si ustedes pondrían ahí también la combinación de cualquier jugador del cuadro con el primera base o el shortstop con el segunda base en momentos determinados, pero la relación que tiene que haber entre un lanzador y un receptor tiene que rayar en impecable. Claro, por eso fíjate que hay lanzadores históricos que tenían su receptor particular. A Greg Maddux le tenía que quechar Javi López. A Greg Maddux no le quechaba. Al revés. A Greg Maddux no le quechaba Javi López. Perdón, Eduardo Pérez. A Smalls le quechaba Javi López. Pero que Javi López era el receptor del equipo. Era pero Eduardo... que Maddux era el que hacía el cambio. O sea, lo que quiero resaltar es que Maddux, siendo el caballo de los lanzadores, él era el que cambiaba el catcher. Exacto. Javi López no le quechaba. Y ese bate se perdía en la Nacional. Pasaba en Boston. John Lester no le quechaba absolutamente más nada de que Ross. Que fuera Ross. Y cuando se van a los Cachorros de Chicago, que se va Ross primero, quien le quechaban en los Cachorros de Chicago a John Lester era Ross también. Sí, ese que menciona FIFA es uno de los más llamativos, pero hay precedentes de lanzadores que se sienten cómodos. Roger Clemens también lo hizo en un momento determinado. Hay lanzadores que... Blake Snell, cuando ganó el Cy Young recientemente, su receptor de confianza era Gary Sánchez. Sí, también. O sea, no le quechaba a otra gente que no fuese Gary Sánchez a él. Entonces, eso a través de la historia ha pasado. Yo no creo que entre Christian Walker y Framber Valdez exista es que no, yo busqué cable y no vi nada. A mí me parece que eso fue algo del momento que pasó ayer y que puede pasar, porque tú tienes un bateador en un conteo favorable para ti, que tú sabes que no es una superestrella, porque era Grisham que estaba bateando. Es verdad que Grisham tiene unos cuantos honrones, pero tampoco era Aaron Judge. Y tú querías un picheo y el catcher quería otro picheo, y a lo mejor él tiró el picheo que él quería tirar y le dieron el palo. Eso fue lo que él dijo. al revés, o él quería tirar un picheo y el catcher le pidió otro y le dieron el palo. No, literalmente eso es lo que Framber explica. Él dice, en el momento del picheo que se convirtió en el Grand Slam, yo quería tirar ese picheo, yo pedí tirar ese picheo y no pude localizarlo. Y Framber explica que el catcher le pidió que saliera del montículo porque se le estaba acabando el reloj de picheo. Él tiró su picheo, él eligió su picheo, y como él eligió su picheo, le dieron el palo a él. Es un tema de malestar. Hay mucha gente que le ha caído a Framber. Ellos supuestamente luego... Por su razón, porque eso no debe pasar. Pero es que cuando tú ves el lenguaje corporal de cómo los dos actuaron, es difícil tú decirme a mí que ese cruce no fue intencional. Se cruzaron, aunque fuese una cosa de momento. Aunque fuese una cosa de momento, y Framber dice que luego se excusó con César Salazar, el receptor de ayer, y The Athletic reporta que los dos fueron llamados a la oficina del dirigente Joe Espada después del partido. O sea que, aunque ellos hayan limado asperezas, decime tú a mí que ese cruce que no fue intencional, la forma en la que reaccionaron los dos jugadores te dice a ti que, aunque sea un asunto de un pique de momento, ese pelotazo de Framber Valdez de ayer fue intencional. La localización de ese picheo, la velocidad de ese picheo te dice a ti, y la respuesta de Framber, porque volvemos al punto que yo hice anteriormente, FIFA. Si es que tú te cruzas, lo primero que tú haces como pitcher es, hey, viejo, mala mía. Claro. Discúlpame, mala mía. Entonces también a lo mejor también el malestar pudo haber no iniciado ahí. Quizás en el transcurso del juego o dentro de la evolución del juego pudo haber una situación que provocó el malestar que detonó eso. Cuando mira el primer cuadrangular el honrón de Chisholm, el de Chisholm puede ser el que puso el juego 2-0. Exacto. Y entonces fíjate incluso entonces que Salazar y Framber hasta hablan el mismo idioma, porque Salazar es mexicano y Framber siendo dominicano, o sea incluso hasta están supuestos a entenderse, hasta por un tema de que no exista barrera de idioma. Framber dijo no, que si el pitchcom, que la bulla del público pudo haber creado la confusión. Framber, está bien que tú no digas que el picheo fue de maldad. Porque obviamente tú tienes que cuidar las formas. Está bien que tú digas que el picheo no fue de maldad, pero tampoco digas que no fue intencional. Sí, pero eso son cosas que pasan. Yo creo que eso no va a pasar más de ahí, salvo que Framber pida que no le queche Salazar nuevamente en sus salidas. No creo que sea algo que vaya a escalar más de ahí, más si ellos hablaron en el día de ayer, y si Espada los citó, mejor dicho, a su oficina tras el partido. Yo creo que eso ya es un tema que va a quedar ahí entre ellos dos. Tú sabes que el otro dominicano que se vio envuelto ayer en un tema que es diferente el tema, Rafael Devers,
con el vaciado de las bancas. Yo no entendí de verdad lo de Freeland. Y yo soy de las personas que pienso que los bateadores están en su derecho de perrear sus jonrones, independientemente de que tampoco hubiese gran famoso perreo. Es lo que te digo, yo no vi ese famoso gran perreo al que a lo mejor Freeland podía haber querido hacer alusión, porque él sí se queda parado esperando que la bola salga y después tira el bate. Entonces yo de verdad que no entendí lo que pasó ahí. Freeland dio declaraciones después de luego, dijo que Rafael Devers fue un irrespetuoso al quedarse admirando el cuadrangular, que es lo que tenía de correr qué sensibilidad para primera base. Yo creo que eso es algo demasiado en exceso, la sensibilidad de los lanzadores, porque estoy de acuerdo con lo que mucha gente comentó, cuando un pitcher le saca out a un bateador bueno, un bateador dominante, ellos son los primeros en celebrarlo. Como tú ves lo que Devers hace, como FIFA indica, él se queda viendo el cuadrangular y empieza a caminar cuando ya ve que el palo está saliendo. En ningún momento Devers lo miró, no cruzaron mirada hasta el momento que Kyle Freeland empieza a gritarle a Rafael Devers, que duró como 7-8 minutos en correr su base después, porque de ahí mismo se armó el titingó cuando Devers se voltea después de pisar primera para donde él. Quiero decir que en mi vida quiero dos amigos como Matt Chapman y Willy Adames, porque ellos dos se cogieron el pleito para ellos dos. Chapman le metió un empujón a Freeland. Se lo cogieron tanto para ellos dos que terminó Devers por primera vez en la temporada jugando tercera base. Exactamente. Por las expulsiones. Por las expulsiones. Hay que decir que Chapman le metió un empujón a Freeland, que no sé cómo Freeland no se cayó. Y después cuando Freeland volvió a gritarle no sé qué a Devers, que Devers iba para encima de él, Willy Adames se mete en el medio y Willy Adames le empieza a decir de todo a Freeland. Quiero dos amigos así en la vida, que se compren los pleitos míos así. Definitivamente, pero yo creo que eso refuerza lo que mucha gente creemos desde el principio de la clase de persona que es Rafael Devers, porque a un mal compañero tú no lo defiendes así. Crédito para los Gigantes, que ellos están tratando de hacer una especie de regreso, a ver si pueden competir por el último wildcard. Creo que la marca ahora mismo de ellos es 70-69, jugando un partido por encima de 500, si la memoria no me está fallando, por ahí es que andan. Y creo también que están a unos 4 o 5 partidos del último puesto de wildcard. Ahí fue más o menos donde los sí, a 5, igual que Cincinnati, están iguales. Ellos y Cincinnati están a 5 de los Mets. Entonces tienen tiempo de tratar de acercarse. Y yo creo que situaciones como las de ayer, voy a decir lo mismo que el señor Jorge Mota dijo en su canal sobre el pleito de República Dominicana y Argentina, situaciones como las de ayer, ese vaciado de bancas, son las que acercan a los equipos, los que construyen o fortalecen mejor una relación que ha sido construida, y son las que pueden incluso inspirar a equipos a hacer grandes cosas. Obviamente no voy a hacer apología a la violencia, entiendo que el empujón que le metió Matt Chapman a Freeland fue completamente innecesario. Asumo que MLB va a haber la posibilidad, ya sea aunque de multarlo, exactamente, vuelvo y digo, creo que fue innecesario el que él le metiera ese empujón. No vi que se tiraran golpes en ningún momento. No, yo tampoco. Pero lo importante es que Devers llega a 30 cuadrangulares, tiene 15 con los Gigantes de San Francisco, misma cantidad que tenía con Boston al momento de ser cambiado, lo hizo en menos partidos incluso que esos 15 con Boston, y ya Rafael Devers está redondeando una temporada que, como dije la semana pasada y sostengo, apunta a terminar con muy buenos números generales, independientemente de todo el ruido que ha tenido alrededor de su temporada. Nos vamos a la pausa. Un podcast argentino que tuve el placer de conocer a los dos hosts en el Juego de Estrellas que se hizo en Indiana. Me los presentó Leo Montero, recuerdo el nombre de Nico ahora, pero son dos bien gente, o sea, tienen un don, un trato, saben mucho de NBA, y obviamente a raíz del partido entre República Dominicana y Argentina, que ganó República Dominicana, y que luego del encuentro hubo un percance que provocó la suspensión de algunos jugadores, entre ellos a David Jones García, que no pudo jugar los últimos 2 para República Dominicana, provocó que en su podcast ellos hicieran un análisis, y quiero compartir este análisis con ustedes, realizado por los chicos de Doble en Argentina, refiriéndose a la selección de República Dominicana. Francis. Juan Fernández tiene un partido de consolidación, otro más,
si queríamos quedarnos... Bueno, perdón. Los dominicanos tienen que darse cuenta y tienen que entender que no fueron astutos, y que fueron inmaduros. Y que ser inmaduro te lleva a quedar eliminado, porque Jones estaba metiendo 21 puntos por partido, Nachi. Eso es lo que te hizo perder. Que Montero le pegue un cabezazo a Reynán te hace perder porque te sacan a tu mejor jugador de la cancha. Entonces sos inmaduro. Dominicana tiene un equipazo y habrá jugadores que habrán cumplido su ciclo, pero la inmadurez es lo que tienen que cambiar. Y por eso es que no llegan a las medallas, porque en definitiva terminan tomando malas decisiones y el que pega es el tarado, no el que no se defiende. El que no se defiende es el astuto. Fíjate que Reynán ayer se come un cabezazo en la cara, no dice nada, se queda así. ¿Sabes qué? Te saludo, tomá, andá. República Dominicana pierde él solo. Ahí está, República Dominicana pierde él solo. Dice, y refiriéndose a las actitudes de los dominicanos dentro del evento. Quiero referirme, con mucho respeto, a mis amigos de WNBA, un podcast exquisito de NBA, hecho y producido por argentinos, porque al final yo creo que ellos tienen la razón. O sea, yo... cuando tengo la oportunidad de reflexionar sobre qué provocó la salida a destiempo para el que había proyectado que República Dominicana tenía aspiración de medalla, realmente se resume a eso. O sea, David Jones García, con su actitud después de terminar el partido, pues nos pone en una situación de aprieto, y lo hace también Jan Montero ante la selección de Brasil en cuartos de finales. Y este tipo de situaciones no lo hacen los jugadores 11 y 12 de la selección. Los hacen posiblemente 2 de los 3 jugadores más importantes que tiene el equipo. Y yo estoy, repito, completamente de acuerdo con las declaraciones de los chicos de WNBA, pero quiero dejar algo claro. Si bien es cierto que la inmadurez, el furor caribeño, la irreverencia que pueden tener algunos jugadores dominicanos provoca situaciones adversas para la selección, en la cancha no nos ganan. Argentina no nos ganó. O sea, nosotros, lo que provocó la salida de David Jones fue una insinuación por parte de unos argentinos que fueron inmaduros cuando perdieron el partido. Claro. Porque si no se hubiesen acercado a Andrés Félix, a Jan Montero y a David Jones García, no hubiese sucedido lo que eventualmente provocó la suspensión de David Jones García. ¿Que fue inmaduro? Lo fue. Pero en la cancha no nos ganaron. Pero no nos ganaron ahora en el AmeriCup, donde Argentina terminó con la medalla de plata. Es que no pueden con nosotros. ¿Que tenemos que mejorar? Sí. ¿Que tenemos que ser más maduros? Sí. ¿Que provocamos las derrotas? Sí. Pero Argentina no puede con nosotros. En otro orden, hay una situación que estaba hablando con el buen amigo Juan Arturo Recio con Kawhi Leonard, o con relación a Kawhi Leonard. Está feo. Se está hablando, bueno, hasta ahora es preliminar todo. Sí, o sea, sí, no, sí. todo se está gestando una noticia en estos momentos, pululando en las redes sociales, de que el dueño del equipo de Los Ángeles Clippers llegó a un acuerdo con Kawhi Leonard de cerca de $28 millones por debajo de la mesa. ¿Usted sabe lo que es por debajo de la mesa? Yo me explico. Kawhi, que ha tenido, y voy aquí a estar hablando sobre eso, yo creo que mañana tendremos más tiempo para ampliar, porque quiero hablar un poco de la Eurocopa, o sea, de la Eurobasket, por lo que ha sucedido hasta el momento y el gran desempeño que están teniendo jugadores que resuelven, que meten mano en la NBA. Pero Kawhi Leonard, desde que llegó al equipo de Los Ángeles Clippers, o desde antes de llegar a Los Ángeles Clippers, hay algunas situaciones turbias a su alrededor. Si esto termina comprobándose, puede que el equipo de Los Ángeles Clippers sea multado y al mismo tiempo sea castigado con suspensiones de tomas de picks en los próximos años. Y esto lo traigo a colación porque ya hay precedentes. No sé si ustedes recuerdan, el equipo de Minnesota Timberwolves, después de haber tenido en sus filas a Joe Smith, que había sido pick número 1 en el 1994, se convierte en agente libre y llega a un contrato
con el equipo de Minnesota que todo el mundo se queda como que, pero este tipo jugó demasiado bien para recibir esta cantidad de millones de dólares. Y cuando la NBA profundizó sobre el tema, llegó a la conclusión de que él había recibido un dinero también por debajo de la mesa por parte del equipo de Minnesota, y a Minnesota le quitó por años consecutivos la oportunidad de seleccionar picks en el draft, y eso fue uno de los quiebres más negativos que tuvo el equipo de Minnesota en la era de Kevin Garnett, porque Kevin Garnett, siendo el mejor jugador del equipo y teniendo jugadores, digamos, de poca monta a su alrededor, llegó a jugar en una final de conferencia, llegó a ser MVP de la liga. Pero el equipo de Minnesota todos los años no tenía la oportunidad de seleccionar picks ni tener activos para traspasar y traer jugadores que sean contemporáneos con Kevin Garnett y que los puedan ayudar a llevar al equipo a un máximo nivel. Y de hecho está científicamente comprobado que una organización haciendo buenas selecciones de picks en 5 años cambia la cara de la organización. O sea, puede pasar de ser el peor equipo y 5 años después uno de los mejores equipos de la liga. Cuando Smith sale, le cancelan el contrato y se convierte en agente libre. Entonces vamos a ver qué sucede con Kawhi, porque, como les digo, ya hay un precedente y tan feo los Clippers. Si llegan a comprobarse y a sacar a Kawhi Leonard y a llevarlo a firmar como agente libre con cualquier otra organización que no sea precisamente el equipo de Los Ángeles Clippers. Recuerden que los Clippers tienen un trabuco este año. Tienen el equipo de más edad en la historia, o sea, en más edad promedio en la historia, y están inmersos en la última temporada de Chris Paul, que retorna a la organización con expectativas en su último año de ganar un campeonato. Hablando de la Eurocopa, hasta el momento, qué bien han estado jugando algunos jugadores. Recuerden que contrario al AmeriCup, que habían 3 grupos de 4 equipos, haciendo 12 en total, aquí hay 4 grupos de 6 equipos, o sea que hay 24 equipos, y de esos 24 clasifican a la siguiente fase 4 equipos por grupo, o sea que se van a quedar 2 equipos fuera, por ende 8 equipos en total en esta fase de grupo, y van a pasar a la siguiente fase 16 para empezar a jugar desde octavos de finales, no como en AmeriCup, que fue desde cuartos de finales. En el grupo A, Serbia montando un show, hasta el momento muy sólidos, con victorias sobre Portugal, Letonia y Chequia. Jokic está dominante con la captura de rebotes, con los puntos anotados y con la visión dentro de la cancha. Turquía, sorpresa hasta el momento, vamos a ver qué sucede cuando se enfrenta ante Serbia. Turquía tiene 3-0, Alperen Sengun brillando en la pintura, Letonia con Porzingis liderando, anotando puntos de manera decisiva. Por cierto, Porzingis está liderando Letonia con 2-1. Horford lo felicitó cuando iba a iniciar la Eurocopa a Porzingis en su Instagram, y Porzingis obviamente le respondió para atrás. Estonia 1-2, muy competitivos, sorprendieron a Chequia, que no ha podido ganar hasta el momento. Beasley está fuera del torneo y no se ha visto nada bien. El grupo B, Alemania, pero ustedes saben que Alemania con Frank Wagner y Dennis Schroeder jugando en modo estrella, van a tener a Alemania entre los líderes los líderes aspiracionales a quedar con medalla al final de esta Eurocopa. Finlandia y Lituania han estado jugando bien. El caso de Finlandia con Lauri Markkanen de Utah Jazz, y Lituania con Jonas Valanciunas, que ha estado jugando sólido, pero no se ha notado en cancha Domantas Sabonis hasta el momento por la selección lituana. Suecia 1-2, Montenegro 1-2, Gran Bretaña también 1-2 hasta el momento. Siguen con vida. Vucevic, por cierto, que pertenece al equipo de Montenegro, dijo públicamente que está en su última Eurobasket con la selección de Montenegro. O sea, se retira o empieza ya a proyectar que se va a retirar de competiciones con la selección de Montenegro a nivel internacional. Grecia tiene 2-1 en el grupo C. Yo digo que es un grupo difícil porque tiene a Grecia, a Italia y a España. Santi Aldama y Hernán Gómez están jugando muy bien, pero se ven menos sólidos que en la Eurobasket del 2022. Digamos que la victoria de Italia sobre España, para que ustedes vean, nosotros le ganamos al italiano y el italiano le gana a España en un año calendario. O sea que cuando las cosas están al favor, cuando soplan al favor de la República Dominicana, las cosas sí se pueden. Italia ganó, como les dije, contra España, pero Grecia, con Giannis dominando, han estado jugando bastante bien. Lo sorpresivo es que Grecia perdió de Bosnia.
Ojo a esto, que Bosnia y Herzegovina tiene 2-1 en estos momentos, liderados por Jusuf Nurkic, que como ustedes bien saben juega en la NBA con el equipo de Portland en estos momentos. El grupo D, para cerrar, tiene a Francia con un gran triunfo sobre Eslovenia, pero perder contra Israel sorprende. Israel tiene 2-1 con Deni Avdija jugando a nivel estelar, y con esa gran victoria, como les menciono, sobre Francia. Eslovenia con Doncic manteniendo a la selección, digamos que competitiva, y Bélgica con 1-2, que han sorprendido hasta el momento, pero jugando con algo de irregularidad. Son las selecciones que están en estos momentos con proyecciones a seguir avanzando. Y ya les mencionamos cuáles son los jugadores que, digamos, que están sacando la cara por sus respectivas selecciones. Yo no mencioné a Al Horford, yo no mencioné a Chris Duarte, yo no mencioné a Kobe Brea, yo no mencioné a Justin Minaya, yo no mencioné a Lester Quiñones, ni a Karl Towns. Yo no mencioné a Karl Towns. O sea, República Dominicana tiene 6, 7, 8 jugadores en el espectro NBA y ninguno estuvo disponible para la República Dominicana. Sin embargo, digamos que David Jones García. Sin embargo, aquí les mencioné a Jokic, a Sengun, a Porzingis, a Wagner, a Markkanen, a Giannis, a Doncic, a Avdija, a Valanciunas, a Nurkic. O sea, jugadores élite de cada selección. Me apena, de verdad que me apena. Antes de irnos a la pausa, Jorge, terminaste con... Sí, me apena. Este era uno que tú querías. Top 10 histórico de los jugadores de Golden State Warriors. Háblame de eso. Recordándole a quienes nos escuchan que no es el tema de mejores jugadores, sino de impacto a lo interno de la franquicia. En el número 10 arranca el listado de ESPN con Neil Johnston. En el número 9 figura Kevin Durant. En el 8 está Klay Thompson. En el 7 Nate Thurman. En el 6 Draymond Green. En el 5 Chris Smalling. En el 4 Paul Arizin. Okay, ¿no? En el 3 Rick Barry. En el 2 Will Chamberlain. Y en el puesto número 1 el chef Stephen Curry. ¿Tú puedes confirmarme en qué lugar quedó Draymond Green? En el 6. ¿Lo veo otra vez? Sí, no, porque, o sea, fuera del top 5, creo que el que hizo eso es Ryan Abusador. Correcto, en el 6 está top. Creo que Draymond Green debe estar en el 8, o en el 9, o en el 10. Es un jugador muy limitado, un gran jugador defensivo, pero no necesariamente por su gran defensa debe de estar entre los mejores jugadores del equipo de Golden State. Klay Thompson no está tan valorado como yo entiendo que debería de estar. No es verdad que Kevin Durant, aunque duró solamente 3 años allí, debe estar en el puesto número 9, porque tenemos que medir lo que hizo el jugador en el tiempo que estuvo en la organización, y mientras estuvo en la organización fue dueño absoluto del clutch en postemporada para el equipo de los Warriors. De hecho, no ganaron 3 campeonatos porque él se lesionó. Porque si no se hubiese lesionado, hubiese metido por el aro al equipo de Toronto Raptors. Eso lo sé yo y lo sabe Kawhi Leonard, que tiene un lío ahora mismo con la NBA. Sin embargo, entiendo lo de Will Chamberlain, entiendo lo de Curry, entiendo lo de Arizin. ¿Mencionaste a Nate Thurman? ¿Lo mencionaste? En el 7. Nate Thurman yo lo hubiese tenido más cerca del top 5. A Rick Barry lo tengo en el top 5 sin dudas. Chris Smalling lo mencionaste en el puesto 5. Chris Smalling está en el 5. Yo lo sacaría del 5, del puesto número 5, porque mientras él estuvo ahí fue un gran jugador, sin lugar a dudas, y sus mejores años se los dio a Golden State, pero ahí Golden State no ganó y competía muy poco en ese entonces. Y entendiendo obviamente que jugadores que para mí son favoritos del público, como Latrell Sprewell, como Chris Webber en el inicio de su carrera, como Byron Davis en el We Believe, y qué otro jugador, y Monta Ellis, quizás en menor medida, son jugadores que pudieron estar rozando el top 10 al momento de hacerse ese ejercicio. Pero a Draymond Green, un amigo, o sea, que él está haciendo el ranking, un amigo de Draymond Green, diga el puesto número 6, no. Nos vamos a la pausa.